Buenas noches, iglesia. Qué alegría reunirnos y congregarnos juntos para buscar de nuestro buen Dios. Como ya sabemos, porque lo vimos la semana pasada, a diferencia de nosotros, muchos creyentes en el mundo no gozan del privilegio de congregarse con libertad. Por favor, recordemos incluir en nuestras oraciones a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. En cuanto a nosotros, gracias a Dios porque nos concede por ahora este espacio para venir a adorarlo y aprender de su palabra juntos. Cada semana es una nueva oportunidad. Perseveremos en la fe y perseveremos en congregarnos. Cada servicio que podamos compartir lo valoremos y agradezcamos a Dios. Que nuestras reuniones siempre sean citas más importantes de la semana, la más importante. Empecemos a respetar y hacer respetar nuestro tiempo de reunión con Dios. Tengamos un ferviente celo y amor por los días en los que podemos compartir. Amados, esta no es una iglesia activista. Ya pasamos por todo eso hace mucho tiempo. Hicimos un montón de cosas. No somos de talleres y tallercitos, o cursos o cursitos. Nuestras reuniones son ¿qué días? Martes y viernes a las. Un día de esto les cierro la puerta, porque de verdad que tenemos que ser muy comprometidos con la palabra del Señor, así como cumplimos las citas del mundo, en las que llegamos hasta media hora antes, porque nos cancelan la reunión. Y mire, en total son menos de 4 horas semanales. Amados, 4 horas semanales. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168 horas. Cada uno tiene 164 horas para hacer todo lo otro que le ocupa en la vida. Que de verdad, de todo corazón, deseo que también sean cosas eternas. Alguna vez leí, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Nos estamos preparando para dar razón de nuestra fe. Vimos muchas persecuciones y oposiciones que pueden llegar a nuestras vidas en cualquier momento. ¿Y cómo podrá alguno morir por su fe cuando ni siquiera viene a la iglesia por su fe? Recordemos que nos estamos preparando para ser un ejército valiente. Dígale al de lado, valiente, esforzado y poderoso. Por supuesto, no en nuestras propias fuerzas, sino en quien va delante de nosotros, el Dios de los ejércitos. Vamos a empezar, pero no sin antes quiero hacer una oración con todos ustedes. Cada uno repita por favor después de mí: Señor nuestro que estás en los cielos, ábreme el entendimiento, permíteme comprender tus estatutos, concédeme el entender tu palabra y discernir lo que me quieres enseñar, para así vivir conforme a lo que tú mandas y quieres de mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada dijimos que la persecución se puede presentar en varias formas. Puede ser visible cuando la violencia es física, pero también existe la persecución tal vez no tan visible que afecta ámbitos como, lo recuerdan, la familia, la vida social, el entorno laboral y educativo, las congregaciones, el ámbito político, y dejamos para hoy el último, pero no menos importante aspecto en el cual tenemos oposición, y es la gran persecución que surge de la misma mente de los creyentes.
nosotros somos nuestros mayores opositores a la fe. Dígale al vecino, ay, ay, ay. Amigos, ¿sabía usted que en su mente se puede generar oposición violenta a la buena noticia del reino? ¿Sabía usted que usted mismo puede ser el mayor enemigo de su fe? Vamos a leer una porción de la escritura en Marcos. Jesús llamó a la multitud otra vez y le dijo: ¿Pueden leer juntos, por favor, acompañarlo? Escúchenme todos y entiendan, ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia. Jesús les dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que lo que alguien come no lo puede volver impuro? Porque lo que coma una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. Con estas palabras, Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Después les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Miren, lo que contamina a los creyentes es lo que sale de ellos. Los escribas y fariseos estaban convencidos de que lo que los contaminaba era lo que comían. Tenían una obsesión por mantener los alimentos y las manos limpias. Y no tuvieron en cuenta que el contenido de su interior era lo que los volvía impuros. Miren, uno no puede impedir que lleguen los pensamientos. Como vamos a hablar de ese tema, un pájaro puede venir y ponerle una ramita, pero otra cosa es que usted deje que haga nido en su mente. Uno no puede impedirlo, que lleguen los pensamientos, pero es ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? El Señor Jesús nos enseña que del interior de la mente, es decir, de nuestros pensamientos, es donde sale lo que nos contamina. Dígale al de lado, nos contamina. En lugar de estar pendientes de hacer todo perfecto externamente, debemos asegurarnos de que en nuestra mente todo esté puro para Dios. Vamos a volver a leer el versículo 20. Después les dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene ¿de dónde? Del interior, y es lo que hace impura a la gente. Miren, todo lo que nos aparta de Dios brota de nosotros mismos. Si lo que nos aparta de Dios proviene de nosotros mismos, es importante que cada uno analice su interior. ¿Qué tiene usted en su mente? Sus pensamientos son los de Dios. Dice Mateo 15. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen, por favor me acompañen leyendo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino que es mucho más sencillo buscar enemigos externos. Es más fácil eso que examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que somos culpables de ser tropiezo a la palabra del reino que ha sido sembrada en nosotros. Sabíamos, aquí hay varias personas que tienen finca, pueden corroborar esto, que para que una cosecha sea buena es igual de importante
que la semilla que se siembra sea buena, como que el terreno en el que se siembra esa semilla sea bueno. Ambas cosas son igual de importantes, que nos lo cuenten los que cultivan o quienes tienen algún conocimiento del campo. Sabemos que la semilla en la parábola del sembrador es la palabra de ¿quién? De Dios. Es decir, la semilla no solo es buena, es la mejor. Así que queda por examinar el terreno en donde esa semilla es sembrada. Y esos terrenos somos nosotros. Ese terreno es nuestra mente. ¿Qué clase de terreno somos? Iglesia, podemos engañar o fingirle a las personas. Podemos hasta engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie puede engañarlo. Salmo 139. ¿Me acompañan, por favor? Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aunque antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Dios nos conoce por completo. Somos sus hijos e hijas. Esa porción de la palabra es hermosísima. Le ha pasado a los padres que sabemos y conocemos más a nuestros hijos que lo que se conocen ellos mismos. ¿Quiénes tienen hijos? Bueno, así es con Dios también. Él sabe y conoce todo de nosotros. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están ¿dónde? Al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A los seres humanos muchas veces nos cuesta aceptar nuestras fallas y además todo lo que es malo en nosotros. Para los que amamos a Dios y queremos agradarle, Él nos dejó las Sagradas Escrituras para que a través de ella podamos discernir todo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5, la vamos a leer en distintas versiones. Examinaos a vosotros mismos si estáis ¿dónde? En la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínense para saber si su fe es ¿qué? ¿Y qué es lo contrario de genuino? Volvámoslo a leer. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están ¿qué? Firmes en la fe. Vosotros sois los que tenéis que poneros a prueba y someteros a examen, a ver si os mantenéis en la fe. Cada uno debe examinarse a sí mismo, no al vecino, no al esposo, no al amigo, a sí mismo. Es más, cuando uno está ocupado intentando llevar una vida en obediencia a Cristo, no hay tiempo de estar mirando y juzgando la vida del prójimo. Examinarnos no es algo que se deba hacer una vez en la vida y ya, no, nos debemos examinar constantemente. Pastora, puede estarse preguntando a alguien, ¿por qué estamos hablando de esto? No entendemos. Porque estamos identificando las oposiciones que vivimos como creyentes. Y nosotros mismos, si no renovamos nuestra mente, ¿y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra,
podemos ser nuestra mayor oposición en la fe. Esta posición es tan íntima que sé que puede generar incomodidad estar hablando de esto con ustedes esta noche, porque están quedando expuestos los argumentos que nosotros mismos tenemos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y todo lo que nos quiera alejar de Dios, debemos identificarlo, porque estamos siendo atacados. Y todo lo que nos impida llegar hasta la Biblia, a ese manual, es nuestro enemigo, por más inofensivo que parezca. Como por ejemplo, un pensamiento. Voy a decir algunas frases y hacer algunas preguntas, y cada uno examine si recuerda haber estado en algún momento pensando así. Vamos a empezar en primer lugar desenmascarando la incredulidad. Dígale al vecino, la incredulidad. O también le podemos decir falta de fe. Incredulidad, según la RAE, significa repugnancia o dificultad en creer algo. Han salido de su mente pensamientos como: yo nunca he visto un milagro, Dios sí podrá ayudarme, no sé, siento que Dios como que me abandonó. ¿Tú crees que Dios se va a ocupar de mis cosas como me mantiene ocupado? Estoy cansada cansado de pedirle a Dios y no me responde. Para leer la Biblia ya como la están leyendo últimamente, mejor me quedo en la casa. Tantas pruebas y dificultades, ¿y dónde está Dios? ¿Yo para qué me dedico a Dios con tantos problemas en la empresa, con los hijos, en mi salud? ¿Y saben qué les dice el Señor? Por la incredulidad de las personas. Como vimos, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. Al Señor Jesús lo asombra la incredulidad. ¿Saben qué bueno sería asombrar al Señor? Pero no por incrédulos, sino por creyentes, porque le estamos creyendo. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Entonces vuelvo y le repito lo anterior: al Señor Jesús lo asombra la incredulidad. Qué bueno sería asombrar al Señor, pero no por incrédulos. Por la incredulidad, que son esos pensamientos malos que vienen, nos apartamos de Dios. Dice Hebreos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Hay en ti incredulidad? ¿Sabías que eso te aparta y enfría tu intimidad con Dios? No sé, de pronto usted lo leyó, me cuentan si lo encontró. Leemos a Esteban diciendo que Dios lo abandonó cuando estaba siendo apedreado. O Pablo en alguna de sus cartas dice que porque lo azotaron, porque naufragó, porque lo golpearon con varas y porque tuvo hambre, sed, frío y desnudez, que por eso Dios no existe o no lo ama. No, eso no dice la Biblia. Porque entonces tú piensas que porque no te salió un negocio, Dios te abandonó. Porque tu fe se ve afectada si no hay para pagar una cuenta de servicios. ¿En qué está cimentada tu fe? ¿Qué fue el primer que desenmascaramos en primer lugar? La incredulidad. Ahora vamos a desenmascarar la ingratitud. Dígale al vecino: ingratitud.
eres ingrato. Dígale a su vecino, eres ingrato. Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, a nuestro Señor le demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la fortaleza. Pero, ¿cómo podemos glorificar al Señor si no entendemos lo que Él hizo por nosotros? Si no eres consciente de la gran misericordia que tuvo contigo al rescatarte de la muerte y del fuego eterno. Te pregunto, desde que tuvimos un encuentro personal con Dios, si es que ya lo tuviste, con tu vida adoras a Dios. En tu día a día glorificas a Dios. Y eres consciente que tienes un rey. A Dios debemos glorificarlo en todo momento. Él es nuestro Señor y Rey. Si no has tenido un encuentro real con el Dios Todopoderoso, es el momento de buscarlo. Dice Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en ¿qué? Perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, y hasta este momento todavía puedes encontrarlo. Ahora bien, cuando somos ingratos, pues lo dice la palabra, no glorificamos a Dios y terminamos envanecidos en nuestra mente y en nuestra forma de pensar, y esto nos hace necios. Dígale al de que está al lado, nos hace. ¿Cuántas veces damos por sentado lo que Dios hace por nosotros y nos encontramos pensando cosas como es que Dios nunca hace nada por mí? Eso lo decimos con tanta frecuencia. Y nos enfocamos así en lo que no nos ha dado conforme a nuestros deseos de este mundo, en lugar de pensar en lo eterno y dar gracias por lo que sí tenemos. Empezando porque Él nos dio lo más importante, nos reconcilió con Él a través de su Hijo Jesucristo, y tenemos el Espíritu Santo como promesa hasta que Él regrese. Digo que conforme a nuestros deseos de este mundo, porque le pregunto, ¿cuántas veces su preocupación es pedir la revelación de la palabra? ¿O porque quiere la llenura del Espíritu Santo? Oh Dios, yo leo 9 capítulos, pero qué bueno poder leer más. Amados, la gratitud es el lenguaje del corazón. En muchas ocasiones nos encontramos reclamándole a Dios cosas que ni siquiera nos ha prometido. Alguna vez leí que el mal comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde el Señor fue pobre, humilde y despreciado. Sé que para algunos eso posiciona en su mente no tener algo que anhela de este mundo, lo cual también es ingratitud, porque olvidan que Dios nunca nos ha dejado solos. Muchas veces hacemos afirmaciones sin pensar en que si Dios no nos ha concedido algo es porque Él sabe lo que necesitamos
y probablemente eso no coincide con lo que le estamos pidiendo. En muchas ocasiones nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que Dios sí nos ha dado. Dice la palabra que debemos entrar por sus atrios con acción de gracias, con gratitud. Yo creo que si algo mueve el corazón de Dios es la gratitud. Si le falta el dinero del arriendo de este mes y eso te preocupa, piense en que Dios no te ha faltado con un lugar donde vivir. Si no hay para mercar, piense en las veces que Dios sí ha puesto comida en su mesa. Timoteo dice que teniendo ¿qué? Sustento y ¿qué? Y abrigo, estemos tristes, contentos. Seamos agradecidos. Empecemos a darle gracias a Dios por cada detalle, por todo. Lo hacemos en el tiempo de la oración con las intercesoras. Yo no sé si usted abre el ojo por la mañana y usted piensa, Dios, gracias, porque pude dormir, porque tuve una cama, porque tuve una cobija, porque tengo agua cuando hay tanta gente que tiene que recoger para bañarse, por el alimento, porque puedo valerme por mí mismo, porque soy autónomo, porque si estoy caminando y tengo que venir en transporte público, pues estoy caminando. Si tengo mi transporte, gracias Señor porque tengo este transporte. Seamos como ese que fue leproso, que volvió a darle gracias a Jesús después de recibir su milagro de sanidad, y no como los otros 9 que salieron al encuentro a pedirle que sí lo sanara, pero no volvieron cuando recibieron su milagro. Es que tratamos a Dios como si fuera el mandadero. Qué vergüenza. Hablemos también de que podemos estar teniendo oposición porque nos hemos adaptado a este mundo y a la forma de vivir de las personas de este mundo y no vivimos según las Escrituras. Dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra vida debe ser transformada al renovar nuestro entendimiento. A más intimidad con Dios, menos pertenecemos a este mundo y a su forma de vivir. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos buscar de Él cada día. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Dígale eso al vecino, nosotros sin Dios no somos nada. Si no leemos la palabra, si no adoramos a Dios, si no oramos, si no tenemos comunión con Él, les digo una cosita, nuestra manera de pensar no cambiará y no podremos entender ni aceptar lo que Dios quiere. Ese manual de la palabra es para tener el carácter de Cristo, para entender el propósito que Él tiene. Y Él tiene que, acabamos de leer, lo mejor para nosotros. Mientras menos hay de Dios en nosotros, el carácter caído empieza a volver. Eso como que aflora. Dejamos de andar en el espíritu y volvemos a las autopistas de la carne. Eso es facilito. Empieza a ser usted intolerante, a mirar raro, se vuelve mal genio, se vuelve ya lleno de rencores, entonces no aplica el perdón y hasta de repente se encuentra volviendo a armar chismes. Dios es quien nos cambia. ¿Y cómo se conoce un árbol? Por sus frutos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? Mi hija Daniela dice que al que lee la Biblia se le nota, pero al que no la lee se le nota más.
Morimos con Cristo, así lo representamos en el bautizo, ¿o no? Morimos a nuestra vana manera de vivir y resucitamos con Él a una nueva vida. Ve, aprovecho a preguntarles, ¿ya se bautizaron? ¿Ya obedecieron a Dios en esto? Porque todavía hay gente patinando y si no lo han hecho, es el momento de hacerlo. Entonces morimos con Cristo, pero a menor conexión con Dios, las actitudes del muerto se empiezan a avivar como zombies. ¿Han visto? ¿Saben cuáles son los zombies? Iglesia, seamos los hijos de Dios con todas nuestras fuerzas. No seamos mediocres en nuestra relación con Dios. Oremos, cantemos y leamos la palabra con toda la firmeza que nos corresponde. ¿Cuál fue lo primero que desenmascaramos? La incredulidad en segundo lugar, la ingratitud. Y ahora vamos a hablar del orgullo. Orgullo, según la RAE, es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar un sentimiento de superioridad. El orgullo es como los piojos, le da a cualquiera. El pensamiento orgulloso es como un muro de contención que impide que la palabra no adulterada de Dios llegue a nuestro corazón y lo transforme. Dice 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No todos nuestros pensamientos son correctos. No todo lo que pensamos es real. Por eso nos dice que nuestros pensamientos deben ser cautivos en obediencia a Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, mis pensamientos deben ser los de Él. Y Dios dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal, para darnos el fin que esperáis. No nos sirve pensar como pensábamos antes. Si nos dieron armas, es precisamente porque hay una batalla. Nos toca luchar contra las especulaciones que se levantan en nuestra mente. La mente es la loca de la casa. Especulación es la acción de perderse en una hipótesis sin base real. Repita conmigo, hipótesis sin base real. De repente nos encontramos luchando contra todas las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y que nos hacen perder el conocimiento de Dios. Satanás es padre de mentira y de repente él anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando logra meterse a su mente, usted termina dándole desayuno, almuerzo y comida. Todo el día está ruñendo eso, todo el día. Hay razonamientos y conclusiones erradas en nosotros que nos apartan del conocimiento del Dios Todopoderoso. Y también habla de todo razonamiento altivo. La altivez es orgullo y soberbia. Dígale al de lado, altivez es orgullo y soberbia. Pongamos esas ideas plasmadas en realidades que vivimos día a día. El orgulloso tiene un alto concepto de sí mismo y se cree mucho, como para andar buscando de Dios.
Su razonamiento es prácticamente que Dios debería buscarlo a él. Casi que se encuentra pensando, ¿qué haría Dios sin mí? El orgulloso se siente tan importante que prioriza sus cosas antes que las de Dios. Por eso no tiene tiempo para leer la palabra, para orar o para alabar. Al orgulloso no le gusta aceptar que está equivocado. ¿Y saben qué? La Biblia nos señala todas las cosas que estamos haciendo mal y todo, dígale de lado, todo lo que debemos corregir. A las personas orgullosas les cuesta admitir sus errores y ofrecer disculpas. Por esto no se relacionan con Dios ni con sus hermanos. Y si lo hacen, son personas muy difíciles. O son como el fariseo de la parábola. Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El orgulloso confía tanto en sí mismo y está tan lleno de sí mismo que no hay espacio en su corazón para Dios. Y desde luego termina por despreciar a los otros. El orgulloso habla consigo mismo, nunca habla con Dios. Además piensa que Dios no tiene nada que perdonarle porque todo, según él mismo o ella misma, lo está haciendo bien. No logra entender los propósitos de Dios porque siempre quiere tener la última palabra. Su opinión está por encima de Dios y termina convirtiéndose en una persona falta de ánimo y de valor para intentar cosas grandes y tolerar las adversidades. Por eso el orgulloso se vuelve cobarde y quejumbroso. Siempre tiene alguna queja con respecto a cualquier cosa. Le molesta la hora, el clima, los hermanos, el tono, las sillas, el sonido, la alabanza, la prédica, el día del servicio, si hay muchas o pocas actividades. Van de templo en templo sin echar raíces en ninguna parte porque todo les disgusta. A donde llegan no se demoran mucho en encontrar todos los defectos que se les ocurra. En lugar de enfocarse en crecer para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, se oponen en sus pensamientos al mensaje y ahogan la palabra y nunca dan fruto. Nosotros por allá leemos la parábola y decimos, no, eso es para los otros. No, esto es para nosotros. Se vuelven tropiezo para la vida espiritual y a veces para la vida de los demás. De lo que habla Judas, dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Tengamos la palabra murmuración bien presente, por favor, que próximamente vamos a hablar de eso. A las personas orgullosas no les puede hablar nadie, ni siquiera lo que es mejorar. Pero recuerde que todos estamos tratando de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todos estamos por mejorar algo o no. Pero un orgulloso se cree perfecto. Solo quien es consciente de su impureza sabe que necesita un Salvador. Pero si una persona no es consciente de que es un pecador,
no necesita un Salvador. ¿Cuántas veces te has hallado contradiciendo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez tú dijiste, Señor, te necesito, ayúdame a ser como tú? ¿O es el Dios bombero que usted pretende usar para que apague sus problemitas cuando los tiene y nada más? Somos muy duros de corazón. ¿Cómo Dios va a cambiar la vida de una persona que no quiere ser cambiada? ¿Cómo va Dios a redimir a quien no se siente que tiene pecado alguno? Y en definitiva dice, yo veo si creo o no creo. ¿Cómo un orgulloso va a ser agradecido si al que más se le perdona, ¿qué? Más ama, y el orgulloso piensa que no se equivoca y que no le tienen que perdonar nada? Cuando alguien tiene la mente entenebrecida, porque lo vimos ahí con la altivez, no recuerda que somos familia en Cristo y no le gusta recibir ayuda y al de lado no le gusta, entonces tampoco podemos ayudarle como cuerpo porque se siente autónomo e independiente. De hecho, pasa mucho que tal vez usted le ha dado una ofrenda a alguien y le dice, no, déselo a otro que tal vez la necesita más. Tremendo. Y esto no es posible, como dice 1 Corintios, ni el ojo puede decir a la mano que no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tengamos mucho cuidado con lo que pensamos. La altivez en el corazón y en la mente se alimenta cuando no somos capaces de llevar todo lo que pensamos en obediencia a Cristo. Mire, eso es una ecuación que usted tiene que hacer muy rápido. Ya lo dijimos que uno no puede evitar que lleguen los pensamientos, pero cuando llegan usted tiene que contrarrestar la mentira que le está diciendo, ya sabe quién, con la verdad de Cristo. Porque eso es una ecuación rápida, porque si ya vimos que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, y yo estoy teniendo un pensamiento contrario a eso, ¿es de Dios o no es de Dios? Y dice que Dios siempre lo quiere lo mejor para sus hijos, y yo me encuentro pensando una cantidad de cosas que van en contravía. Esa es una ecuación que usted tiene que hacer ahí, porque si usted alberga ese pensamiento y va y lo alimenta, eso se va convirtiendo en una fortaleza. ¿Cómo vamos a saber cómo piensa Cristo si no leemos la palabra y no la tenemos en nuestra mente? Como si todo lo que hemos hablado acerca del orgullo fuera poco. Eso no es todo. Vamos a hablar de la peor parte del orgullo. Dígale al vecino, la peor. El orgullo puede desencadenar en rebeldía, en rebelión. Dígale al vecino, en rebeldía o rebelión. Yo quería ilustrarles, antes de pasar a la rebelión, cuando fue a nacer mi hija Daniela, el enemigo, el Señor me permitió conocer el mundo espiritual desde hace 24 años, en el embarazo de ella, porque literalmente el enemigo venía a decirme que se iba a morir, que yo me iba a morir, que me le iban a robar. Una cantidad de pensamientos. De hecho, nunca los manifesté porque el solo hecho de que ya yo los verbalizara, ya le estaba dando cabida al enemigo a decir que estaba aceptando esa desgracia en mi vida. Yo no, empecé a leer todas las citas de las promesas que Dios, porque Dios era el que la había prometido. Y Dios es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. No, tenía que ir contra esas mentiras que literalmente el enemigo venía a decirme cada noche con la palabra de Dios. Y a decirle que era sana, que ungida, preciosa, dócil, como lo había dicho, cuando no la prometió. Y que ninguna adversidad iba a tocar eso. A pesar de que estuve muerta clínicamente, el enemigo no pudo, porque mi esposo había predicado el poder de la resurrección y él sabía en el Dios en el quien había creído que podía sacarme aún de la muerte. Por eso les digo que esto no es un invento, esto es real. El enemigo viene como bombardeando tu mente, y tú inmediatamente tienes que leer la palabra.
tienes que declarar la palabra, porque entonces el enemigo habrá ganado una ventaja ahí que no te va a dejar tener esa comunión con Dios. Como si todo lo que hemos hablado acerca del orgullo fuera poco, vamos a hablar de lo peor, que es la rebelión, la rebeldía. ¿Qué es rebelión? El deseo de reconocimiento y adoración hacia nosotros mismos. Es el rechazo a la sumisión, obediencia y relación con Dios, quien nos excede en todo, que es nuestro Creador y Salvador eterno y justo. La rebelión es querer ser nuestros propios dueños, aun cuando seamos tan pequeños que no podemos hacer blanco o negro uno de nuestros cabellos. La rebelión nos arrebata nuestros privilegios en el reino, porque ¿cómo va a responder por nosotros si en nuestro interior nos sentimos mayores que Dios, que Él, y nos sentimos autosuficientes? La rebelión nace del corazón del hombre caído, que no quiere servir ni obedecer a Dios, ni a nada, ni a nadie que le represente su autoridad. Hay diferentes formas de rebelión, ustedes los van a recordar. Hay rebelión directa contra las órdenes de Dios, como por ejemplo, la rebelión ¿de quién? Satanás se rebeló contra Dios. Hay también rebelión en contra de las autoridades que Dios pone. Como Saúl no esperó al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio según lo ordenado por Dios, y en su altivez decidió hacerlo él mismo. Pero ¿cuál era la instrucción de Dios? Que esperara ¿a quién? A Samuel. Recuerde que Saúl fue rechazado por Dios mucho antes de morir y de ser quitado como rey. A quien lidia con la rebeldía en su corazón, le recuerdo que aunque usted no vea consecuencias inmediatas, eso no implica que no aparecerán eventualmente en su vida terrenal o eterna. La rebelión es un pecado que Dios aborrece, castiga y censura. Dice, porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y equipara este pecado con la adivinación. En 1 Samuel dice, porque como pecado de adivinación es ¿qué? Y como ídolos, idolatría. Pero así como podemos hallar a Dios si lo buscamos, para el rebelde, si se arrepiente, también hay buenas noticias. También puede ser restaurado. Si eres rebelde, en lugar de levantarte contra Dios, aprende a descansar en sus propósitos, que siempre son ¿qué? Buenos, agradables y perfectos. Y en lugar de también levantarte contra la autoridad espiritual, busca la ayuda para que te guíe en tu caminar como creyente. Iglesia, lo que hemos visto hoy es o no es oposición para el crecimiento del reino de Dios en su vida. Eso no es. Claro que es oposición. ¿Recuerdan lo de los zombies? Dice Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando vivimos modo zombie, nos volvemos oposición violenta al reino de Dios, dejando que nuestra naturaleza carnal domine nuestra vida, y en lugar de andar en el espíritu, alimentamos la carne. Qué triste, me podrían decir, pastora, ¿cómo así que si yo persigo las buenas noticias del reino que me anuncian? Claro que puede. Usted puede estar oponiéndose a las buenas noticias del reino de los cielos. No lo digo yo, es la palabra de Dios la que nos está mostrando esta noche todo esto.
Como leemos en el libro de Nehemías, cuando se leyeron las palabras de la ley, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, el pueblo no estaba feliz. El pueblo lloraba. Sus vidas no coincidían con la palabra de Dios. Entendían que en muchas cosas le habían fallado. ¿Saben? Porque la palabra no está para colitarnos nuestras fallas, está para mostrarnos en qué no estamos viviendo como Dios quiere y examinarnos para vivir para Él. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en 2 de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de ¿qué? De Dios sea ¿qué? Perfecto, equipado para toda buena obra. Y vamos a leer en 2 de Corintios lo siguiente. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Iglesia, yo no soy una conferencista motivacional, no los voy a animar. Esa profesión tiene su finalidad. Yo predico la palabra de Dios y la finalidad es que tengas salvación una vez escuches la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras. Y les digo de corazón que no estoy enojada con ustedes. Antes, porque los amo, les digo todas estas cosas, porque ¿quién más se los va a decir? Y no me motiva que usted salga feliz de aquí, creyendo que todo está perfecto, para que no se vaya, porque allá están dando palo. No. Y no se vaya para otro lugar, no. Cada uno de nosotros debe salir confrontado, anhelando llevar una vida en santidad para Dios. Entristecerse por toda la oposición y el tropiezo que le hemos puesto a Dios en nuestras vidas nos lleva al arrepentimiento y nos puede volver solícitos y capaces de defender nuestra fe, avivar nuestro temor reverente a Dios y ocasionar indignación porque nos pasen por encima de nuestra fe. Esa tristeza debe avivar nuestro fuego, afecto fraternal, nuestro celo por el reino y hacer que nos reivindiquemos con Dios. Si nuestros pensamientos se oponen a Dios, cortemos esos pensamientos, saquémoslos de nuestra vida. Como dice Mateo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Es mejor cortar la incredulidad, el orgullo, la ingratitud de nuestras mentes que conservar nuestros pensamientos altivos y ser echados en el fuego eterno. Reconozcamos que necesitamos a Dios.
podemos arrepentirnos delante de quien puede perdonarnos. Dejemos de ser tropiezo para la palabra. Es suficiente la persecución de afuera para añadirle persecución adentro. Estamos en tiempos de exhortación y arrepentimiento. Y gloria a Dios, que es tardo para la ira y grande misericordia, y nos permite ir ante su trono para pedirle perdón, cada uno en su vida y juntos como iglesia local. Vamos a estar sobre nuestros pies y voy a pedirte que cierres tus ojos. Recuerde que cuando usted tira tierra, el que queda con las manos sucias es usted. Nosotros somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Cuide mucho lo que usted dice, producto de esos pensamientos. Señor, esta noche yo te presento esta congregación. Reconocemos que te necesitamos, que tengas la puerta abierta para cada uno de nosotros, para que entres y vivas dentro de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Nosotros queremos renunciar a la ingratitud, a la incredulidad, al orgullo, a la rebeldía. Ayúdanos, Señor, a todo aquello que impide que tener una buena comunión contigo, Rey de la Gloria. Que nosotros nos vamos hoy pensando, Señor, en que tú quieres como un padre, porque todos somos hijos de alguien y también somos muchos padres, que uno desea lo mejor para sus hijos. Y hemos escuchado que la buena voluntad es agradable y perfecta, y que los pensamientos que tienes para nosotros son de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias esta noche, porque creo que todos en sus casas, en su intimidad contigo, Señor, pueden ir, y tú, Espíritu Santo, que eres maravilloso, traer todo eso para que nosotros podamos estar en paz contigo. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.